Muy buenos días a todos y todas. A nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y en particular del Comité de Política Internacional, les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis titulada Escenarios y desafíos del 2026 en materia de política internacional. A quienes nos siguen a través de Facebook y Zoom, así como a la MEI por el respaldo institucional para la realización de este ejercicio colectivo, les agradecemos sinceramente su acompañamiento. El año 2026 se perfila como un momento clave en la reconfiguración del orden internacional. Nos encontramos ante un escenario marcado por la persistencia de conflictos armados que pues en los últimos años pensábamos que los conflictos interestatales estaban en picada, pues resulta que esto no es así. También tenemos competencia estratégica entre las grandes potencias que hemos visto recientemente en Ucrania y Venezuela, por poner algún ejemplo, la fragmentación del multilateralismo, profundas transformaciones regionales que impactan directamente la política internacional contemporánea. Con el propósito de ofrecer una mirada amplia, comparada y equilibrada, hemos organizado dos mesas de trabajo muy interesantes para darnos una idea de lo que podemos esperar para el mapa político del 2026. En el panel del día de hoy abordaremos los escenarios que corresponden a Australia, Europa, Medio Oriente y África, mientras que mañana abordaríamos Norteamérica, América Latina y Asia, además de que habría una reflexión sobre la política exterior mexicana. Pues muy bien, para esta primera mesa contamos con un panel de especialistas de primerísimo nivel a quienes les agradecemos sinceramente su disposición para participar el día de hoy. Cada ponente va a tener más o menos de 12 a 15 minutos y al finalizar abriremos un espacio para preguntas y comentarios al público. Para la primera intervención, me da mucho gusto presentar al profesor Miguel Ijar Chapa, quien abordará los escenarios y desafíos para Australia. Miguel Ijar Chapa es profesor e investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara y actualmente se desempeña como presidente de la Australian and New Zealand Studies Association of North America. Es candidato a doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la University of Southern California y sus áreas de investigación incluyen la Escuela Inglesa de las Relaciones Internacionales, Teoría Política, Economía Política Internacional, Gobernanza, Seguridad del Indo-Pacífico, así como la Política Exterior y Defensa de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Estimado Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Te cedemos la palabra. Muchas gracias, gracias al doctor Ricardo Villanueva, al doctor Isaac Flores y en particular a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por esta amable invitación. Es un placer compartir con mis colegas en este panel. Y bueno, pues como ya lo decía el doctor Villanueva, hay un escenario bastante preocupante en este 2026 con importantes retos y lo hemos visto desde los primeros días de este año con los grandes sobresaltos en la política internacional en diferentes regiones y en gran medida propiciados por la potencia hegemónica, por el país que sigue siendo de alguna forma la pieza clave del orden liberal internacional que se construyó en la posguerra y que por tanto las acciones y decisiones que toma siguen afectando a la sociedad internacional en su conjunto. Y la región en la que me voy a enfocar en particular, pues es justamente una región que siempre está sujeta a a las decisiones de las grandes potencias. En gran medida porque es una región compuesta por pequeñas potencias y si acaso una potencia media, Oceanía, el Pacífico Sur, donde
bueno, los pequeños estados insulares eh, y por supuesto Nueva Zelanda son países muy pequeños con una presencia internacional limitada y bueno, ahí realmente Australia es el jugador clave como una potencia media, como un país que es parte de importantes foros internacionales, entre ellos por supuesto el Grupo de los 20, el G20 y donde trata de proyectar esta posición como potencia media a través de distintos mecanismos. Y en este sentido, pues quiero comenzar hablando de los retos en particular para este país que tienen que ver justo con la competencia, la rivalidad que existe en la región que ahora llamamos Indo-Pacífico. Ya desde hace algunos años, el concepto de Asia-Pacífico ha mutado y se ha convertido en esta idea del Indo-Pacífico. Prácticamente todos los países de la región le llaman así, salvo algunas excepciones, siendo la excepción más notoria China, que rechaza esta idea del Indo-Pacífico porque la ve como una construcción social de la región que reta la centralidad de China en la región y que trata de contener la proyección de poder de China en la región. Y esta idea del Indo-Pacífico, hasta cierto punto, quizás esta visión china lleva algo de razón, porque la idea del Indo-Pacífico ha ayudado a que se construyan ciertos mecanismos importantes de cooperación que en gran medida sí han sido estrategias de contención para el poder chino. Particularmente podemos hablar del diálogo cuadrilateral de seguridad, un grupo que fue constituido originalmente en 2008 entre Australia, Estados Unidos, India y Japón. Tuvo simplemente una vida muy corta en esa primera instancia por un lado por el desinterés de algunos de los países miembros, pero por otro también porque la propia Australia decidió dejar de participar en aras de mantener una buena relación con China. Sin embargo, años después, cuando Shinzo Abe estaba de nuevo en el poder en Japón, durante la primera presidencia de Trump, y que también la coalición conservadora de los liberales y los nacionales en Australia estaban en el poder, se alinearon un poco las estrellas nuevamente para que se formara en una segunda ocasión el diálogo cuadrilateral de seguridad. Eh, y esto pues ha permitido que exista este mecanismo desde entonces, desde el año 2017 prácticamente, y que poco a poco ha sido elevado de ser simplemente un foro de concertación en el que los ministros de Exteriores y de Defensa de los cuatro países se reunían. Durante la administración de Joe Biden se elevó este foro a una reunión, a una cumbre de jefes de Estado y gobierno. Entonces, a partir de la administración Biden se empezó a reunir el presidente de los Estados Unidos con los primeros ministros de India, Japón y Australia. Sin embargo, durante esta nueva administración Trump no ha habido una cumbre del Quad, eh, y realmente no ha habido mucha discusión, por lo menos de parte de Estados Unidos, en lo que respecta al Quad, lo que ha llevado a que los otros miembros del Quad busquen reforzar la cooperación de manera un poco más bilateral. Y en el caso particular de Australia, ha habido un esfuerzo tremendo por seguir fortaleciendo la relación particularmente con Estados Unidos. Sin embargo, también desde que llegó al poder Anthony Albanese con los laboristas, tras la derrota de la coalición de los liberales nacionales después de 10 años en el poder, poco más de 10 años en el poder, eh, viene una nueva oportunidad para que la diplomacia australiana tome un nuevo rol.
Y aquí particularmente importa porque durante el gobierno de Scott Morrison, la relación con China había sido desastrosa, llegó a su punto más bajo, al grado que China impuso sanciones económicas a Australia, restricciones al comercio. E incluso, bueno, en su momento uno de los ministros del gobierno de Scott Morrison hablaba de que los tambores de guerra estaban sonando. Cuando llega Anthony Albanese y su ministra de Exteriores, Penny Wong, hay una nueva etapa donde se busca tener una relación más constructiva con Beijing y eso ha sido la realidad en este gobierno. Eh, ha sido reelegido Anthony Albanese y por tanto hay esperanzas de que la relación continúe de una manera más constructiva. Pero al mismo tiempo, Australia siempre tiene que caminar con bastante cuidado en esta cuerda floja que está sostenida por dos grandes potencias, Estados Unidos y China. China como el principal socio comercial de Australia, como el principal motor de la economía australiana. Incluso si nos vamos a la crisis financiera del 2008, Australia fue de los pocos países que no entró en una recesión, fue uno de los países que siguió creciendo y esto en gran medida fue el resultado de su relación económica con China. Es una relación sumamente importante y por tanto la tiene que preservar. Pero al mismo tiempo, su principal socio de seguridad, su principal aliado estratégico ha sido desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos. Después de que el Reino Unido, después de que el Imperio Británico se empieza a desmoronar y que la presencia británica desaparece gradualmente en el Pacífico, los australianos encuentran en Estados Unidos su principal garante de seguridad y se firman distintos acuerdos. El Tratado ANZUS de Defensa Conjunta en los años 50, al igual que el tratado entre Reino Unido y Estados Unidos, también conocido como los Cinco Ojos, donde Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda comparten inteligencia y han integrado sus servicios de inteligencia de una manera muy íntima, muy profunda. Entonces, esta cooperación es sumamente importante. Australia ha acompañado a Estados Unidos en cada uno de los conflictos en los que se ha visto involucrado desde la Segunda Guerra Mundial, desde Corea hasta Irak y Afganistán. Eh, y pues esto ha resultado en una relación muy cercana, muy importante. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un poco complicada esta relación. Eh, También hay que destacar que el actual embajador de Australia en Estados Unidos, el ex primer ministro Kevin Rudd, eh, tuvo una relación muy ríspida siempre con Donald Trump. Lo criticó bastante antes de la elección y en la visita del primer ministro Albanese durante este primer año del mandato de Trump, hubo un momento vergonzoso en el que la prensa le preguntó al presidente Trump que qué pensaba de ello y bueno, Kevin Rudd estaba en la reunión y dijo, ah, sí, ¿quién fue la persona que dijo estas cosas terribles de mí? Bueno, ahí tuvo que levantar la mano un poco con la cola entre las patas, pero el día de ayer se anunció que Kevin Rudd deja de ser el embajador de Australia en Estados Unidos. Eh, y esto trae consigo una importante incógnita. ¿Quién va a ser el siguiente? Particularmente en un momento en el que Australia ha tratado de evitar la furia estadounidense. Sabemos que, como seguramente se discutirá en estas dos mesas, muchos de los aliados de Estados Unidos están siendo golpeteados discursivamente, pero también en la práctica, a través de aranceles, a través de ciertas restricciones, de ciertas medidas que están complicando la relación con Washington. En el caso de Australia, se ha logrado que los aranceles no golpeen de una manera tan importante a Australia, pero al final de cuentas, la mayor preocupación para Australia tiene que ver con la cuestión de seguridad. Y en este sentido, la cuestión primaria es el tratado AUKUS. Australia había tratado de construir sus defensas
de fortalecer su presencia militar en el Pacífico y pues una de las estrategias era tener nuevos submarinos para aumentar la flota que tiene. Originalmente había dado el contrato a Francia, pero después durante el gobierno de Scott Morrison hubo un acuerdo entre Reino Unido y Estados Unidos y Australia para relanzar su cooperación en el Pacífico frente al ascenso de China y esto llevó a que Australia cancelara ese acuerdo con Francia y se fuera con Estados Unidos y Reino Unido con la promesa de que Estados Unidos iba a proveer a Australia de submarinos potenciados por energía nuclear, lo cual también ha sido bastante controversial porque Australia pues había sido uno de los grandes promotores de la desnuclearización del Pacífico Sur en por muchas décadas. Entonces, esto, pues, por un lado, le causó ciertas fricciones con Francia, Australia, pero venía la esperanza de un fortalecimiento de la relación con Washington. Durante la administración Biden estaba esta promesa y además a ello se sumó la idea del marco de cooperación económica del Indo-Pacífico, que con Trump prácticamente ya desapareció. Y bueno, el acuerdo AUKUS no nada más son la cuestión de los submarinos, fortalece también la cooperación en materia de inteligencia y también la provisión de tierras raras y otros minerales importantísimos para la seguridad, particularmente para el desarrollo de ciertas tecnologías que se utilizan en cuestiones militares. Entonces, Australia ha tratado de salvar este acuerdo porque hubo preocupación de que en algún momento este acuerdo iba a terminar por desaparecer. Estados Unidos, particularmente en el Congreso, se habló de que, bueno, quizás no podemos cumplir esa promesa a Australia porque primero nosotros tenemos que fortalecer nuestra propia flota. Sin embargo, todo parece indicar que, dadas las actuales circunstancias, eh, Estados Unidos va a mantener la promesa, se está buscando una cooperación más profunda y bueno, la cuestión de que Australia es uno de los principales eh, potencias mineras, esto también le trae beneficios a Estados Unidos en un momento en el que está compitiendo por el acceso a estos recursos con China en distintas regiones del mundo. En este sentido, pues el gran reto para Australia, que digo, ha sido el reto ya por un par de décadas, pero el gran reto es seguir manteniendo la relación especial, como le llaman el mateship, la camaradería con Estados Unidos, a la vez que cuida su economía a través de la relación con China. Es complicado, particularmente con una Casa Blanca que tiene una retórica tan incendiaria en contra de China. Y hay una gran preocupación porque se habla mucho de esta idea de las esferas de influencia, de una vuelta a las esferas de influencia, donde Estados Unidos se preocupa solamente por el hemisferio occidental y deja un poco de lado otras áreas. No estoy tan seguro de que esta retórica quizás sea la más acertada. Eh, Quizás más bien sí hay una preocupación profunda por el hemisferio occidental de parte de Estados Unidos, pero yo no creo que haya un abandono de esta posición hegemónica. Al contrario, creo que hay una muy clara retórica de parte de Trump, y lo vemos en sus acciones, que quiere seguir manteniendo la hegemonía estadounidense. Cuestionables quizás las medidas que está tomando, particularmente en salirse de ciertas agencias y organismos internacionales y golpetear a sus aliados, pero en el caso particular del Indo-Pacífico, no estoy tan seguro que se lo quiera dejar ahí a China y que, eh, por tanto, eh, Australia tenga que decirle adiós a esta relación. Creo que Estados Unidos seguirá manteniendo una presencia importante y ahí Australia ha sido la gran plataforma de proyección, al igual que Japón y Corea del Sur. Entonces, en este sentido, ese será el gran reto para Australia, seguir fortaleciendo su relación con los otros aliados estadounidenses, particularmente con Japón, pero
al mismo tiempo tratar de eh, no agitar las aguas del Indo-Pacífico a un grado que le traiga nuevos problemas con China. Y bueno, la otra gran pregunta también es, ¿cómo va a ayudar Australia y Estados Unidos en la competencia por el Pacífico Sur, donde China y Estados Unidos también se están peleando por la relación de seguridad con los estados insulares? Y creo que aquí va a venir un gran reto también para Australia, dado que Estados Unidos se salió de la Convención Marco del Cambio Climático de Naciones Unidas la semana pasada. Y bueno, esa es la mayor preocupación, la gran amenaza existencial para el Pacífico Sur, el cambio climático y cómo eso puede hacer que desaparezcan estos estados insulares. Así que esto puede llevar a un nuevo periodo de desconfianza en Estados Unidos y sus aliados, y Australia tendrá también ahí que hacer eh, mucho trabajo, tendrá que involucrarse de una manera más comprometida con estos estados insulares para que no caigan en la esfera de influencia de China y que se mantengan más bien alineados con Australia y en más amplio sentido con los aliados australianos del Indo-Pacífico. Entonces, estos son los grandes retos en la región y bueno, esta rivalidad seguirá marcando en este sentido lo que tendrá que hacer Australia. Muchas gracias, doctor, bueno, candidato, casi, por tu análisis que nos permite comprender mejor el papel de Australia y áreas circunvecinas en el contexto internacional actual. Vamos a continuar ahora con la perspectiva europea, una región que enfrenta simultáneamente desafíos internos, pero pues también externos, como el caso de Ucrania y pues ahora, como sabemos, Groenlandia. Y bueno, pues para esto nos es muy grato presentar al doctor Roberto Domínguez, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Suffolk University en Boston y tiene un posgrado en la Universidad Autónoma y del posgrado más bien de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Roberto Domínguez es afiliado local del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard. Fue investigador John Monnet en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y ha colaborado como consultor para el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, Transparencia Internacional, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y el programa Fulbright, entre otros. Doctor Roberto Domínguez, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y sí me escuchan, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, gracias al doctor Ricardo Villanueva por la gentil invitación para escuchar y aprender de los colegas que están en esta mesa. Y de mi parte solamente me gustaría tomar los 12 minutos que nos has dado para resaltar 3 puntos que pueden explicar dónde se encuentra Europa el día de hoy. En primer lugar, el punto importante que creo que se ha desarrollado en los últimos 15 años y quizá de manera más acelerada en los últimos 10 años es una polarización de la política interna en los países de la Unión Europea y por lo tanto en las instituciones de la Unión Europea. Al día de hoy, 6 gobiernos de los 27 de la Unión Europea tienen gobiernos de extrema derecha o están en coaliciones con partidos políticos de extrema derecha. Esto era una anomalía hace 15 años. Hoy es parte de lo que es normal, ¿sí? Y en este nuevo normal, uno de los pilares fundamentales de la democracia liberal es que los partidos políticos desde distintas posiciones tienen el derecho a ser representados en los parlamentos. Y esto evidentemente abre una serie de dilemas, ¿sí? El punto fundamental aquí es en qué medida los partidos de la extrema derecha están removiendo los pilares de la democracia liberal. Y aquí es donde la extrema derecha o los 6 gobiernos o las coaliciones de centro derecha o extrema derecha varían mucho. No es lo mismo
un país como Hungría o Polonia, donde se tratan de desmantelar el poder judicial o los controles sobre el poder ejecutivo, a una Italia que está de alguna manera todavía jugando dentro de los parámetros de la democracia liberal. ¿Sí? Esto hace difícil de cualquier manera una serie de decisiones que se toman dentro de los estados, pero también al nivel de la Unión Europea. Dentro de las instituciones europeas, lo que ha sucedido es que la representación de las distintas extremas derechas ha llegado a tener 26% de los asientos en el Parlamento Europeo. Y esto también tiene un efecto en el Consejo de la Unión Europea. Una de las discusiones en Europa es lo que se llamaba el déficit democrático. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que a través de las elecciones de los estados ha cambiado el panorama y hay una tendencia a los partidos de centro derecha o extrema derecha, el cual se ha reflejado en las instituciones. Y por lo tanto, algunas políticas de la Unión Europea se han orientado en esa dirección, tratando de guardar una balanza en la medida de lo posible. Quizá en Europa el impacto de la extrema derecha no ha sido tan visible como lo es en el caso de los Estados Unidos, porque la estructura de los estados, empezando por la representación, que en la mayoría es representación proporcional, así como en las instituciones europeas, han hecho que las instituciones liberales tengan una cierta resiliencia. La pregunta es, ¿en este año continuará esa resiliencia? Bueno, tal parece que ya ha habido un cambio y una adaptación. En el caso de Alemania, por ejemplo, y en el caso de la migración, lo que hemos visto es de que se han incorporado en la política pública algunas de las propuestas de los partidos de centro derecha o de derecha. Sí. Esto evidentemente abre una serie de dilemas. Uno de ellos es hasta qué punto los partidos de extrema derecha pueden mantenerse dentro de las líneas tradicionales de la democracia liberal. Y esto, pues evidentemente es una preocupación. Entonces, ha sido una secuencia de eventos que han llevado a que hoy en día Europa se esté moviendo dentro de políticas públicas que están en el centro o centro derecha. Brexit es un ejemplo de ello. El pacto por el asilo y la migración que se aprobó en diciembre del año pasado es otro ejemplo que, si lo analizamos en comparación con los Estados Unidos, hay muchas similitudes, como la cláusula de retorno de muchos de los migrantes o hacer más expedito la deportación de inmigrantes en Europa. ¿Sí? Europa ha puesto en su lenguaje al nivel europeo la competencia geopolítica. Y esto tiene 10 años en la Comisión Europea. Entonces, el impacto de las elecciones, el impacto de las transformaciones dentro de los estados se está reflejando en Europa en su conjunto. El segundo punto, a nivel regional. ¿Qué es lo que hace que haya una gran preocupación y que básicamente Europa tenga ciertas prioridades? El punto más importante al día de hoy es la invasión rusa a Ucrania. ¿Sí? La expansión territorial era una táctica que ya se había dejado desde el fin de la posguerra fría y que Rusia la revive. Esto no es nuevo. Desde 2014, el expansionismo territorial ruso de alguna manera estaba presente. Y el dilema que se abre en estos casos es, ¿se debe restringir o se debe reconciliar ese acomodo geopolítico? Eh, Tal parece que las tres expansiones del territorio ruso, la última hace 3 años, eh, han llevado a plantear nuevas preguntas. La principal pregunta es la seguridad dentro de los países europeos al poner la invasión a Ucrania como un elemento existencial de la seguridad. Probablemente en otros confines del mundo pueda leerse esto de otras maneras, pero para los europeos es un problema existencial que no se limite la expansión
de Rusia dentro de Europa. Lo que ha hecho Europa en los dos primeros años, básicamente, ha tratado de reducir la interdependencia con Rusia y en el último año ha habido un cambio muy importante dentro de la industria armamentista de Europa. Europa, por primera vez en la historia desde la Segunda Guerra Mundial, se está armando de una manera sistemática y programática. ¿Sí? Esto en gran medida producido por la presión de la administración Trump. Al día de hoy, alrededor de 120.000 millones de euros se han destinado no en ayuda humanitaria, pero para la compra de armas en Ucrania. Esto en una cláusula que se firma con Estados Unidos, en la cual gran parte de ese armamento es comprado a los Estados Unidos. Esto por la presión del presidente Trump. Entonces, el elemento de Ucrania ha sido un punto de inflexión en la política europea y podemos decir que al día de hoy esa Unión Europea, que de alguna manera era un gigante económico, pero un enano militar, de alguna manera está cambiando ecuación. Aquí la pregunta es, ¿estará lista la Unión Europea para proveer todo este equipo a Ucrania antes de que sea muy tarde? Esto evidentemente lleva al tercer elemento que quiero resaltar y que es el externo, básicamente los Estados Unidos. Parecería que estamos en un nuevo momento de las reuniones de Yalta, en el cual ya este orden está tomando ciertas características que nos permiten ver de alguna manera lo que probablemente sea el orden internacional hoy y en los próximos años. En primer lugar, si analizamos el papel de Estados Unidos en la seguridad europea, lo que se pone en entredicho hoy en día es que las distintas versiones del acuerdo potencial de paz entre Ucrania y Rusia indica que hay grandes concesiones hacia Rusia. ¿Sí? Entonces, lo que se plantea en la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de los Estados Unidos, básicamente está dicho, regresar a las zonas de influencia. ¿Sí? Si juntamos lo que es la doctrina de seguridad nacional de la administración Trump con las concesiones que se hacen en la paz potencial en Ucrania, podemos ver de que hay una reorganización de las esferas de influencia. Y aquí Europa se le plantea un problema existencial. Es por eso que ante un acuerdo de paz de grandes concesiones a Rusia, Francia y el Reino Unido ya están hablando de poner soldados en Ucrania. Todo está cambiando. Hay más de 100.000 millones de euros que están destinados a la compra de armamento y el objetivo es en 3 años tener cerca de 1 trillón de euros gastados en el aspecto militar. ¿Sí? Entonces, este es el gran problema que se plantea Europa. Y concluyo con lo siguiente. Eh, Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca que técnicamente no es parte de la OTAN, pero al día de hoy, y esto es sujeto de cambios y reinterpretaciones en los días siguientes, todo indica que logísticamente una operación militar de los Estados Unidos en Groenlandia sería relativamente fácil, porque hay, de hecho, eh, unidades militares, bases militares ahí. Sin embargo, el efecto de largo plazo sería muy profundo. ¿Sí? Tal pareciera que el secretario general de la OTAN ya comienza a filtrar algunas posiciones sobre qué tanto sería en detrimento de la OTAN una invasión a Groenlandia. Hoy en día, al momento que estamos hablando, la primera ministra de Dinamarca
está en conversaciones con la administración Trump. El mejor escenario es que se logre alguna concesión sobre materiales críticos, más que concesión, algún acuerdo en lugar de una invasión. Eso lo veremos durante este año, en 2026, y teniendo mi tiempo en 11 minutos y 50 segundos, le cedo la palabra. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Roberto Domínguez, por haberse sujetado al tiempo establecido y por tan interesante participación. Pues nos esperan cosas interesantes. Europa se está armando por varios factores, como ya escuchamos. Ahora vamos a pasar a una región que continúa siendo central en la estabilidad y también inestabilidad del sistema internacional, el Medio Oriente. Nos permitimos presentar al doctor Moisés Garduño, que es doctor en estudios árabes contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid, con formación en relaciones internacionales por la UNAM, en antropología social por el CIESAS y en estudios de Asia y África por el Colegio de México. Es SNI nivel 2, ha recibido en 2 ocasiones la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, así como el Premio de Investigación para Jóvenes Científicos de la Academia Mexicana de Ciencias. Es el autor de Historia Mínima de Irán Moderno, publicado por el Colmex en 2025, y forma parte de diversos comités académicos nacionales e internacionales. Doctor Garduño, muchas gracias por acompañarnos. Tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, colegas. Un saludo y un agradecimiento al doctor Villanueva, al doctor Flores. Eh, un saludo a mis colegas, el doctor Roberto Domínguez, el doctor, casi doctor Miguel Gillar Chiapa. Muy interesantes sus comentarios, sus reflexiones sobre las diferentes áreas en las que ellos trabajan y pues muy conectado con lo que estamos viendo en América Latina y en Medio Oriente también, con esta política trumpiana sumamente reaccionaria, provocadora, que sacude el liberalismo internacional y que pues en muchos casos también sacude las instituciones y las cómodas, digamos, localizaciones en las que se estaban poniendo ya los intelectuales cuando explicaban el orden internacional estrictamente desde las teorías de relaciones internacionales del liberalismo y de ahí no se movían, ¿no? Ahora, como bien dice el doctor Domínguez, pues todo se está moviendo, no sabemos exactamente hacia dónde. Muchos apuntan que estamos ya en ruta hacia un orden multipolar. Evidentemente, hay colegas que decimos que estamos en un orden en transición hacia ese multipolarismo. Todavía no llegamos, de acuerdo con Robert Cox, hay diferentes escenarios o síntomas que se deben de gestionar antes de llegar a otro orden internacional. Y mientras llegamos a ese orden multipolar o interpolar o multinodal, como se le ha querido también denominar, lo que estamos experimentando pues es este interregnum, esta transición o este orden internacional emergente que está lleno de diferentes escenarios bélicos, violentos y de sobresaltos institucionales, como bien han dicho mis colegas. En el caso específico de la región del Medio Oriente, pues como ustedes saben, hemos visto diferentes problemáticas con respecto a la política militarista de Estados Unidos e Israel. Y digo esto con toda la intención de fijar un análisis en este año y en los próximos también, donde la política estadounidense y la política israelí, si bien no son totalmente homogéneas, sí por lo menos con la política trumpiana deben de analizarse en conjunto. Esto no quiere decir que van a estar de acuerdo en todo, por supuesto que va a haber diferencias, pero en términos estratégicos sí se recomienda muchas veces estudiar la política de intervención en el caso de Israel junto con el respaldo de Estados Unidos, porque de otra manera
no se podrían generar estos cambios geopolíticos que Israel está impulsando en la región, como ahorita lo voy a intentar desarrollar. Bueno, de hecho ese es el primer escenario, que es un escenario donde Israel está tratando de remodelar el mapa geopolítico del Medio Oriente, ensanchando sus fronteras y ensanchando también su capacidad de disuasión, no solamente con lo que hemos visto en la Franja de Gaza, que es lamentable y que es muy polémico en términos de los tribunales internacionales a donde ha llegado, sino también en términos eh, geográficos que van mucho más allá de Cisjordania, que también se han visto en Líbano, incluso también hemos visto ataques israelíes en Qatar, hemos visto ataques y diferentes formas de injerencia ciberelectrónica en Yemen, y todo esto nos lleva a decir que el primer escenario pues es este intento de redibujar el mapa geopolítico, fragmentando estados ya de por sí debilitados en los últimos 15 o 20 años. Eh, Esto lo han dicho periodistas como David Hertz, por ejemplo, pero también intelectuales como Ilan Pappé, en donde se ve claramente cómo Israel, aprovechando lo que ha pasado con Palestina, ha tratado de, por ejemplo, fragmentar el territorio yemení, al menos en 3 zonas de influencia, esto con ayuda de los Emiratos Árabes Unidos. Se ha visto cómo se ha intentado fragmentar Líbano en 2 zonas de influencia, una liderada por el gobierno y con apoyo e injerencia israelí, y otra con los remanentes de lo que era o sigue siendo todavía Hezbollah, con un mínimo apoyo de Irán. Y también cómo se han hecho, por ejemplo, diferentes formas de fragmentación territorial en el recién nacido gobierno de Siria, de Ahmed al-Shara, en el entendido de que cuando cae Bashar al-Assad, inmediatamente Israel lo que hace pues es detonar los sistemas antiaéreos de la República Árabe Siria, al mero estilo de lo que hizo Estados Unidos con Libia en el año 2011 bajo esta operación conocida como la responsabilidad de proteger. Si a esto le agregamos el reconocimiento, o sea lo que sea que esto signifique, de Israel a Somalilandia, pues vamos a tener por ahí un cóctel perfecto para explicar cómo se está desarrollando este redibujamiento del mapa regional, por lo menos en el mundo árabe, a través de esta mancuerna que están queriendo hacer Israel y Emiratos Árabes Unidos, también con los famosos acuerdos de Abraham firmados desde hace algunos años, donde también participan gobiernos como Marruecos o como Sudán. Y bueno, también está por ahí el gobierno de Bahrein en este tipo de acuerdos, ¿no? Ese es el primer escenario, que bueno, de ese primer escenario podemos también sacar muchísimas otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con la Franja de Gaza? ¿Se implementará o no la segunda parte del plan Trump con respecto a la administración tecnocrática? ¿Cuál será el futuro de la Autoridad Nacional Palestina? ¿Cuál será el futuro de Hamas, si se va a disolver o no? Entre muchas otras preguntas que tienen que ver efectivamente con este colapso territorial, institucional y también socioeconómico, porque la pregunta más importante debe ser cuál va a ser el destino de casi 2 millones de personas que viven en la Franja de Gaza y que siguen sobreviviendo a este tipo de injerencias militares, con todo y lo que está pasando en otras partes del mundo. Un segundo escenario que hemos estado viendo incluso en los últimos días tiene que ver con el papel de Irán. No solamente por las protestas que hemos visto, protestas hemos tenido desde 1997 en Irán, donde hay una sociedad civil muy crítica, tratando de hacer cambios importantes en el gobierno, algunos de corte reformista, otros incluso hablando ya de un cambio de carácter sistémico, pero me refiero más que a las protestas sociales, tendríamos que ver también la relación que está teniendo la administración Trump y la interacción que tiene con Rusia y China alrededor del potencial energético, político y geopolítico de los iraníes. En un escenario muy parecido a lo que ha ocurrido en Venezuela con respecto a la injerencia militar de Estados Unidos para secuestrar al presidente Maduro, en el caso de la República Islámica de Irán hay un deseo muy grande por parte de algunos estrategas reaccionarios del ala conservadora en la política trumpiana y del gobierno de ultraderecha en Israel de hacer un cambio muy similar en la República Islámica de Irán para poner a el heredero de la monarquía Pahlavi Reza Shah una vez en el trono. Esto evidentemente generará una tensión y una polémica muy grande,
no por las limitaciones que se tenga para tener a un gobierno como el de la monarquía Pahlavi, que desde mi punto de vista sería un gobierno sumamente ilegítimo y necesitaría el respaldo militar de los Estados Unidos desde el primer día en que se pueda poner en el poder, sino también, sobre todo, por la reacción que va a tener la República Islámica de Irán, así como se defendió en junio pasado en la llamada Guerra de los 12 días, esta reacción que podría tener en términos militares, donde cada vez que hay problemas internos en Irán, siempre hay amenazas externas de intervenir por parte de Israel y de Estados Unidos, que en estos momentos que estamos nosotros hablando, pues también están pensando en tener una nueva forma de injerencia militar, para la cual hay muchísimos escenarios, entre ellos están el golpe quirúrgico al estilo Maduro, el golpe más de amplio espectro, lo cual sería una catástrofe regional, evidentemente. Yo considero que ese sería el escenario menos probable, y uno que sería un escenario intermedio de negociación, donde después de una serie de ataques se vuelva a las pláticas en uno de los temas cruciales en la relación de Estados Unidos e Irán, que es el programa nuclear. Finalmente, el tercer escenario, y para ir cerrando, el tercer escenario tiene que ver un poco con la situación institucional dentro de los países del Medio Oriente y Norte de África, donde hemos visto, al igual que pasa en Europa y en otras partes de América Latina, la consolidación de gobiernos reaccionarios, no sé si de ultraderecha, pero sí con instituciones muy poco democráticas o con elementos de la democracia casi nulos, en el caso de monarquías, en el caso de emiratos o en el caso de sultanatos, que han aumentado el gasto militar precisamente por los dos escenarios vistos anteriormente, lo cual ha incluido evidentemente, con toda la riqueza que tienen los países petroleros, por ejemplo, una disminución importante del gasto social. Esto generará muchísimo más actividades de represión dentro de algunos países que ya han visto cómo la economía se degrada en tiempos actuales, un aumento del número de personas que estén encarceladas, como pasa en los casos de Egipto o de Pakistán, donde los sistemas penitenciarios están prácticamente desbordados. En el caso de Egipto hay 68,000 presos y se presume, de acuerdo con diferentes organismos de derechos humanos, que el 90% de ellos son presos políticos. Esto generará, evidentemente, cada vez más protestas sociales, no solo en Irán, sino en otras partes del mundo árabe e islámico, y con esto, pues van nuevos episodios de tensión, de represión y evidentemente un nuevo militarismo que incluye no solamente los drones y nuevos armamentos tecnológicamente hablando, sino también nuevos dispositivos de vigilancia, que es también lo que se está dando en el orden internacional para tener más o menos un control de las disidencias, de los movimientos armados y de cualquier otra amenaza que pueda haber a las instituciones, sean o no democráticas. Bueno, con 11 minutos en términos de lo que llevamos y también respetando el tiempo, como decía el doctor Domínguez, no me queda más que decirle a la gente y al público interesado que es necesario darle un seguimiento no solamente regional a lo que pasa en Medio Oriente, sino sistémico, que todo lo que pasa en América Latina, en Irán, repercute de manera directa, o en algunos casos indirecta, pero de todos modos repercute en escenarios europeos, africanos, y que de esto se trata también el cambio que estamos experimentando en el orden internacional. Es preocupante, es desesperanzador para mucha gente que ve cómo esto repercute en el día a día, en la falta de empleo, en la falta de inversión, en la falta de crecimiento, pero también en términos teóricos es un elemento totalmente normal cuando se dan cambios en el orden internacional, tal como fue de la Pax británica a la Pax americana, y luego cómo estamos viendo ante la erosión de la Pax americana hacia un sistema internacional que no tenemos claro exactamente hacia dónde va, pero que definitivamente está cumpliendo con todos estos elementos de turbulencia, de conflictos y de incertidumbre que se cumplieron en transiciones hegemónicas previas en el sistema internacional. Doctor Villanueva, regreso la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Garduño, por este análisis que nos hace reflexionar sobre qué podemos esperar para el medio ambiente, para el Medio Oriente en el 2026. Bueno, pues vamos a cerrar esta primera ronda de intervenciones. Esperamos después tener preguntas y comentarios de parte del público. Pueden ir
haciendo sus preguntas. Ya van un par, de hecho, ahí en la sección de mensajes de Zoom. También pueden hacerlo a través de Facebook. Entonces, bueno, pues para cerrar esta primera ronda de intervenciones, pero con la perspectiva africana, que es una región frecuentemente marginada del debate internacional, pero fundamental para comprender las dinámicas clave del siglo XXI en términos de política internacional. Pues nos da mucho gusto presentar a la doctora Hilda Varela, que es una experta en la región, profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. La doctora Varela es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Ginebra y doctora en Ciencia Política también por la UNAM. Es autora de numerosos libros y artículos académicos, comentarista especializada en temas africanos en Radio UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, así como de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctora Varela, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero quiero enviar un saludo, no sé si se me oye bien. Quiero enviar un saludo a los panelistas que me precedieron, todos excelentes. También al doctor Villanueva por la invitación. Y yo me enfrento de entrada con tres problemas para esta presentación de 11 minutos. El primer problema es el prácticamente desconocimiento de África. El segundo problema es el racismo, que casi todo se tiende a ver con ojos racistas. Y el tercer problema es la magnitud. Si yo trabajo solamente la parte de los, creo que no sé si está bien el audio, está Sí, la temblando. Bueno, escuchamos muy bien, ¿sí? la escuchamos. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, y el tercer problema que enfrento es que si solamente trabajo en la región subsahariana, estoy hablando de 48 estados cuyo común denominador es la diversidad en todos aspectos, histórica, cultural, regional, religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como sé que tengo muy poco tiempo, me voy a permitir eh, empezar con mi conclusión. ¿Qué le espera en el 26 a África subsahariana? La incertidumbre. La incertidumbre ante la fragilidad económica, política, social de los diversos estados que la componen y además ante el desprecio internacional a lo que sucede en África, pero al mismo tiempo, como voy a tratar de ver, aunque sea muy rápidamente, cómo hay una bola, perdón, hay cantidad de estados. Generalmente cuando pensamos en África, pensamos en las antiguas colonias, potencias coloniales, pero hay un panorama totalmente nuevo y yo ahí haría la pregunta, si esta clase de países se están interesando en África, por algo será. Eh, Generalmente lo que pasaba en África y lo que pasa en África no trasciende más allá de las fronteras del continente. Pero de todas formas, en el siglo XX hubo algunos casos que sí trascendieron y en todos estaba vinculado el tema de los derechos humanos. Por ejemplo, Sudáfrica, lo que pasó en Namibia, la entonces Rodesia del Sur, hoy Zimbabue, Ruanda, obviamente, Angola, sería entre los más importantes, pero en todos siempre estaba presente el tema de la violación de los derechos humanos. Sabemos que el orden internacional no existe por justicia, sino que es imponer las reglas del juego del o los países que tienen la capacidad de hacerlo. En este caso, en África, por ejemplo, vemos una serie de fracturas en cuanto a zonas de influencia, por un lado, y por otro lado, si nos fijamos en la política más importante que la de Trump ahorita, sería el racismo, un tremendo racismo hacia la gente que tiene la piel negra. Sobresale un hecho importante. El 25 de diciembre pasado, Estados Unidos mandó misiles a una zona de Nigeria
en donde se dice que había grupos yihadistas. En primer lugar, bueno, Nigeria es un país muy grande. En muchas partes habitan personas musulmanas, como es lógico. Musulmán y terrorista no son sinónimos. El propio presidente de Nigeria es musulmán. Pero además a mí lo que me impacta es la falta de repercusión a nivel internacional. Incluso yo he estado tratando de buscar, de las pocas cosas que he sabido, es que un misil cayó casi encima del único refugio de seguridad social que existe en esa zona. Entonces, bueno, eso nos da una prueba de cómo se maneja esta situación. Incluso algunos analistas consideran que este ataque con misiles fue sorpresivo para el presidente de Nigeria. Otros dicen que al contrario, que el presidente de Nigeria había pedido este tipo de ataque precisamente para tratar de poner un poco de orden entre los grupos, entre los distintos grupos. A Estados Unidos lo que le importa son los yihadistas, pero en Nigeria hay grupos que se llaman, los conocen como bandidos, no tienen ningún vínculo con religión, con grupo étnico, absolutamente con nada, son ladrones simplemente. Pero aquí lo que es realmente interesante es que hay algunos analistas que sostienen que fue un simulacro, fue una prueba de lo que posteriormente podría ser Estados Unidos en Venezuela. Yo lo dejo solamente mencionado, yo en lo particular no tengo una posición, sí sé de las advertencias a lo largo de todo el año de que había lanzado Trump en contra de los disturbios en Nigeria, un país muy rico, muy importante, pero solamente ahí me quedo. También de lo que sobresale en este nuevo orden internacional es la prohibición de adquirir visas para varios países africanos. Me lo salto para no perder el tiempo. En África lo que les interesa, y Trump en este sentido ha sido sumamente claro, son los recursos naturales. No les importa ni la seguridad de la población, ni los derechos humanos. Eso está totalmente aparte. Lo único que le importa es precisamente apropiarse de los recursos naturales. Algunas fuentes sostienen que el 50% de las riquezas naturales del mundo se encuentran en el continente africano. Entonces ahí vemos la relevancia, aunque no se le quiera prestar atención, pero la relevancia que tiene este continente. El gobierno de Estados Unidos también lo que busca, como sabemos, es el desinvolucramiento de lo que pasa en prácticamente en todas partes del mundo, pero sobre todo en África. Sin embargo, de repente ha hecho sus incursiones, como por ejemplo el ataque con misiles a Nigeria, que como yo dije es sumamente grave, ¿no? Además, en Nigeria hay varios grupos armados, algunos son bandoleros, otros tienen una versión distinta del Islam, en fin. Entonces fue un asalto, permítanme la palabra, tonto, pero que no tuvo repercusiones a nivel internacional. En Estados Unidos, perdón, en África, desde la década de 2010 empezaron a resurgir tendencias que pensábamos que ya habían caducado, que eran propias del siglo XX. En esas tendencias yo quiero marcar dos. La de los golpes de Estado, que lamentablemente se siguen repitiendo, a partir de 2010 ya estaban aparentemente superados, y por otro lado, la existencia de regímenes sumamente añejos, ya sea que el jefe de Estado se perpetúa en el poder mediante elecciones fraudulentas o sencillamente sin elecciones, se queda en el poder y punto. Otro aspecto que es muy importante es la notable debilidad de Francia como regente, digamos, de la zona que fueron colonias francesas en África, y Francia está totalmente desplazada. Hay una rabia tremenda en estas antiguas colonias francesas hacia Francia. Entonces, ¿qué está haciendo Francia? Está tratando de buscar nuevos aliados, principalmente dos, que no tienen
un antecedente de colonialismo con Francia. Uno es Nigeria y el otro es Ruanda, con quien había tenido problemas. Ruanda, ex colonia belga, había tenido problemas y ahora Francia está buscando estos dos países y algunos gobernantes europeos han visitado uno o dos países africanos, lo que implica que están buscando de alguna forma quién toma el control del continente, porque realmente es muy diverso y, como dije, es muy difícil, son estados sumamente frágiles. Bueno, como ya lo dije, en realidad lo que aquí importa es realmente los recursos. En un momento dado, cuando Estados Unidos dice que va en contra de los yihadistas, considero que es tan solo un pretexto. Otro problema que sale y que para mí, para el continente africano es muy importante, es el desprecio que demuestra el presidente de Estados Unidos hacia Sudáfrica. Y aquí también entra Israel, son de los nuevos llegados, en donde Israel está involucrado en diferentes partes del continente, sobre todo en la parte este del continente, con recursos económicos y además con continuos ataques verbales en contra del gobierno de eh, eh, Sudáfrica. Entre los nuevos, una cosa que es muy importante, Estados Unidos tiene una gran competencia con China, como todos sabemos. El principal abastecedor de armas en África es China. Eso nos dice ya mucho. Son armas baratas, indudablemente, tal vez no de buena calidad, pero es el principal abastecedor de armas en África subsahariana. Entre los nuevos interesados en el continente africano sobresalen, aunque no en la prensa internacional, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Dubái, que tiene un proyecto millonario en el puerto de Berbera, y por otro lado Israel, como ya mencioné. Israel ha sido el primer país del mundo que ha reconocido oficialmente a Somaliland, que es una fracción, es una parte de la antigua Somalia que se dividió, se separó, fue colonia inglesa, y desde allí de alguna forma lo que quiere Israel es controlar el paso por el Mar Rojo. Recordemos que estamos hablando de una región en donde precisamente son vitales los puertos que existen en esta zona y que estaríamos hablando de muy pocos, principalmente de Somaliland con Berbera, obviamente en la parte del Océano Índico, Somalia con Mogadishu, y ahorita se me va el tercero, la verdad, de aquí a que lo encuentro. Bueno, África no está al margen de las secuelas de lo que pasa a nivel internacional, precisamente como decía el doctor Garduño. Aquí, por ejemplo, hay muy poca información, creo que solamente los que nos interesa África podemos encontrar este tipo de datos porque no salen en la prensa. Por ejemplo, Ucrania está utilizando fuerzas de paz, entre comillas, en algunas partes del Sahel, sobre todo en Mali, y está utilizando gente africana, mercenarios africanos, para atacar a los mercenarios rusos. Por otro lado, Rusia, en la ahora llamado Cuerpo de Paz, existen muchísimos africanos. Realmente no sabemos cuántos, no sabemos su origen. Sabemos, por ejemplo, que la gran mayoría son exmilitares, muchos son nigerianos, pero allí, por ejemplo, ya se está involucrando, está siendo involucrada África como peón en este tipo de conflictos. Rusia es China fundamentalmente su interés es económico. Y como ya hice mención al caso de Israel, Israel tiene un gran enojo hacia Sudáfrica porque Sudáfrica fue el que presentó la demanda de genocidio en contra de Israel por el caso de Gaza. Y además el presidente de Estados Unidos hizo una mala interpretación porque indudablemente no conoce de una ley nueva que sacó en enero el gobierno de Sudáfrica, según la cual las tierras que no estaban ocupadas y que podían tener un potencial social deberían de ser ocupadas previo
compensación a sus dueños. Era para construir escuelas, caminos, centros hospitalarios, en fin. Y lo que tomó Trump dijo que estaban matando cristianos y estaban atacando a la población blanca, lo que es absolutamente falso. No, no hubo ese robo de tierras, absolutamente para nada. Y además el presidente actual de Sudáfrica es abogado, muy buen abogado, y él sabe perfectamente bien que no puede tomar las tierras sin la debida compensación. Pero ya hay ahí un choque muy fuerte entre Israel y Sudáfrica. Y en un momento dado los países que son muy cercanos a Sudáfrica se ven afectados por esta relación que tiene bastante violenta, en mi opinión, Israel hacia Sudáfrica. No sé cómo estoy de tiempo, no me fijé. Bueno, Por favor, obviamente, perdón, un minuto, por favor. un minuto, ok. Nada más mencionaría, por ejemplo, algo que es muy importante. Los países africanos tampoco se están dejando. Por ejemplo, me llama mucho la atención y la admiro. En Namibia hay una jefa de Estado, una mujer, fue electa y ella prohibió que se dé visas a gente de Estados Unidos, un poco como en reciprocidad por lo que se está haciendo. Por otro lado, bueno, Estados Unidos ha reducido mucho la ayuda en general los países pobres. Esto ha afectado fuertemente al continente africano, pero hay diversas zonas de conflicto en África. Por lo menos podríamos mencionar 8, solamente las voy a mencionar por encima. Por ejemplo, la región de los Grandes Lagos es una zona fronteriza y en esa región todos los gobiernos son pro Estados Unidos, pero se están peleando todos, incluyendo Estados Unidos. Estados Unidos está reclamando un pedazo de territorio fronterizo entre Ruanda, la República Democrática del Congo, Burundi y Uganda. Y otra cosa que es también considero muy importante y que ha tenido prácticamente muy poca difusión es el hecho de que Estados Unidos ha hecho acuerdos más o menos secretos para enviar migrantes no regulares en Estados Unidos, independientemente de cuál sea su origen o su religión o etcétera, lo que sea, los están mandando, el acuerdo es para mandarlos a Sudán del Sur, que es una zona tremendamente conflictiva, a Eswatini, un país sumamente pobre, que depende básicamente de Sudáfrica para subsistir, y de Ghana, que es un país muy rico en recursos naturales, pero lamentablemente está con una crisis económica muy severa. Y ahora sí, ya el último punto. Las migraciones internas son mayores que las migraciones de africanos hacia Europa o hacia el continente americano. Siempre se pondera demasiado. En realidad es minoritaria la gente que puede tratar de emigrar o a Europa o al continente americano. La gran mayoría de los migrantes es gente paupérrima y que se queda en el continente africano en condiciones muy difíciles y que se desplazan hacia países igualmente pobres que no tienen capacidad de aceptarlos. Más o menos hubo muchas cosas que obviamente quedan en el aire. Superar y es un continente muy complejo, muy rico en cuanto a recursos naturales, pero bueno, para no pasarme más del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Varela, por su interesante participación y a todos, gracias por sus intervenciones, que son muy complementarias para hacernos entender lo que se avecina en este 2026. El profesor Miguel Ijar Chapa manda sus disculpas porque se tuvo que retirar hace un momento. Pero bueno, pues ahora vamos a pasar a una sección de preguntas, comentarios de parte del público. Pueden, quienes nos acompañan vía Zoom o Facebook, bueno, por Zoom pueden levantar la mano o hacer una pregunta en el chat, participar de viva voz y pues de Facebook pueden hacerlo a través de los comentarios. Ya de hecho ya tenemos algunas preguntas. Lo que voy a hacer es que las voy a leer
y le voy a dar la palabra a los tres participantes que tenemos para que pues den su punto de vista. Una de ellas pues aplica a todas y es qué hacer con el multilateralismo. Pues ahora, particularmente con Trump, vemos que esto pues no va nada bien y pues cada región tendrá a lo mejor sus diferentes retos y pues formas o mecanismos para pues seguir este camino o qué es lo que va a pasar, ¿no? Y creo que esto aplica para todos. Hay una pregunta adicional que está dirigida particularmente al doctor Roberto Domínguez, pero creo que también si alguien quiere también en su intervención tomar la palabra para eso, creo que puede aplicar también, al menos en algunos casos. Y dice, ¿qué se espera de Europa frente a una estrategia estadounidense visible durante la administración de Trump que parece cuestionar la noción tradicional de alianza transatlántica y sugiere una relación de supremacía más que de cooperación? Y finalmente, una pregunta recién llegada de Diana, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dice, ¿cuál consideran ustedes que es el medio de comunicación, ya sea periódico, red social, etcétera, para obtener información apegada a la realidad de la perspectiva internacional? Entonces, bueno, pues vamos a más o menos seguir el orden que teníamos. Por favor, doctor Roberto Domínguez, adelante. Sí, hay un par de títulos en la literatura de las relaciones transatlánticas que reflejan que la alianza ha estado bajo presión por décadas y que ha habido varias crisis en esa relación transatlántica entre Europa y Estados Unidos. Uno de esos títulos es esta ocasión es diferente, This Time is Different, y otro por un autor sueco es solo otra crisis mayor, ¿sí? La última crisis que se sufrió a nivel transatlántico fue durante la invasión a Irak, precisamente. Europa se dividió, ¿sí? Todos los presidentes, y esto ha sido una secuencia, todos los presidentes de Estados Unidos en su último año, de alguna manera u otra, le han dicho a Europa, tienes que gastar más en tu presupuesto militar, ¿sí? Es hasta ahora que Europa reacciona en ese sentido, ¿sí? Pero era una situación que básicamente encontraban de equilibrio. Lo que hemos visto en la Alianza Transatlántica, cuando Europa quiere tener una cierta independencia militar, los Estados Unidos le han dicho no tan rápido, ¿sí? Y cuando Europa necesita tener un poder, una infraestructura militar no está preparada, ¿sí? Hoy en día, el debate de esta semana, el comisario de defensa de la Unión Europea está indicando que el objetivo es tener alrededor de 100.000 tropas en el mediano plazo para enviar a Ucrania. Eh, Esto ya pasó hace 20 años, después de la invasión a Irak, que se hablaba de las fuerzas rápidas de defensa y Europa tuvo mucho problema para poner en marcha una fuerza rápida de reacción de 60.000 soldados, ¿sí? Entonces, es muy problemático. Y esto lo digo como telón de fondo ante la pregunta de la OTAN. Regresando a esos títulos de esos autores, ¿es esta ocasión diferente? ¿Esta crisis es diferente con respecto a otras? Sí lo es. Sí, en el sentido de que es la primera vez que se plantea que los Estados Unidos no con respecto a la presión para que Europa gaste más, eso ha estado por décadas, pero que los Estados Unidos trate de expandir el territorio a la costa de un territorio autónomo
europeo. Eso sí es diferente, sí. Y eso, bueno, en la literatura, cuando uno analiza las presidencias imperiales, básicamente esta es una de las características en la cual hay una expansión del territorio. Entonces, en este sentido, logísticamente, es muy difícil que si se llegue a dar una invasión a Groenlandia, Europa pueda responder. Pero políticamente sería el fin de la alianza militar. Y no estoy tratando de poner el argumento de una manera catastrofista. Es porque esta ocasión sí es diferente. En el pasado, las diferencias entre Europa y los Estados Unidos eran con respecto a los enfoques con respecto a Medio Oriente, los enfoques con respecto a Irak, ¿sí? Eso es muy diferente de lo que sucede ahora. Entonces, en este sentido, eh, las semanas que vienen y las pláticas que se están dando en Washington entre Dinamarca y los Estados Unidos y Groenlandia, creo que serán claves para determinar esto. Es muy difícil que la alianza sobreviva a una expansión de Estados Unidos sobre Groenlandia, pero ese es el escenario más catastrófico. Ahora, el otro punto que me gustaría hacer con respecto al multilateralismo es el siguiente. Todavía no tenemos muy claro por dónde, cómo se están acomodando las piezas de la segunda administración Trump, que es muy disruptiva. Sí. Pero ya tenemos quizá un dato que nos puede decir por dónde van los tiros. En las teorías que analizamos en RI y en la transición, en las teorías del poder hegemónico, una de las premisas que históricamente se han visto es que cuando un poder hegemónico observa que otros están creciendo y si reacciona de una manera disruptiva, puede catalizar su caída como imperio. ¿Sí? Esta es la teoría de la estabilidad hegemónica. Lo que vemos hoy en día, y esto lo dejo para su reflexión, es de que los datos que se publican el día de ayer sobre la balanza del comercio de China indican que el comercio en el 2025 entre China y la Unión Europea se incrementó 8% y entre China y países del sur global 15%. ¿Sí? Esto parecería que responde esta teoría, que mientras la administración Trump está siendo muy disruptiva a nivel internacional, otros actores se están acomodando para, de alguna manera, resistir el embate. Y con esto, evidentemente, se puede catalizar más la pérdida de legitimidad de Estados Unidos. El segundo dato, el sábado que viene se firma, después de 25 años, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Por qué hoy y por qué no hace 25 años? ¿Sí? Y esto tiene que ver mucho con este acomodo que se está dando en relaciones internacionales. Entonces, con respecto al multilateralismo, que está en un mal momento si se entiende multilateralismo como Naciones Unidas y 200 países. Pero si se entiende como acuerdos que algunos llaman minilateralismo, Unión Europea, Mercosur o China, Unión Europea y China, Global South, entonces tal parece que estamos viendo un acomodo al nivel del minilateralismo a nivel internacional. Gracias. Gracias, doctor Domínguez. Doctor Garduño. Muchísimas gracias. Aprovecho para enviarle un saludo a la doctora Varela. Me da mucho gusto saludarla y hace mucho que no nos vemos de manera presencial, pero sus comentarios sobre el control de los recursos han sido muy resonantes con lo que vengo trabajando sobre Medio Oriente y quisiera retomar parte de lo que ella dijo para contestar algo de las preguntas. Esto del control de las rutas del Mar Rojo, que decía la doctora Varela, es muy interesante ver cómo, siento yo, Estados Unidos está también actuando en función de los recursos naturales, del control de las rutas comerciales y no tanto ya de la ideología, ¿no? Para muchos autores estamos en un orden internacional post-ideológico, post-fundamentalista,
en el entendido de que ya nos están dejando guiar las políticas de la administración Trump por recursos ideológicos de corte civilizatorio, sino más bien por algunos otros de corte económico y geopolítico, sobre todo con respecto a estas amenazas que ha detectado muy bien en Rusia y en China, tal como lo deja de manera muy clara en la Estrategia de Seguridad Nacional que se acaba de publicar hace algunos días. En ese entendido, también quisiera mencionar que hay una cosa que le preocupa mucho a los Estados Unidos que tiene que ver con la formación de los BRICS. Eh, es muy difícil de definir qué es o qué no es este grupo de los BRICS. No es una alianza, no es una organización, no tiene una sede como tal, como en algunos otros casos. Tampoco es un grupo de carácter estrictamente comercial. Sin embargo, pues es uno de los actores que cada vez más va teniendo grandes presencias en el entorno internacional, sobre todo después de esta ampliación que se le ha denominado BRICS Plus y que tiene que ver pues, no solamente con los 5 iniciales, sino también con estos actores bisagra que de alguna u otra manera pues tienen diferentes interacciones con Estados Unidos, como por ejemplo puede ser el caso de Emiratos Árabes Unidos, la invitación que se le hace a Irán, y de esta manera concuerdo con lo que dice el doctor Domínguez, sobre todo con respecto a este minilateralismo o micromultilateralismo, en el entendido de que son este tipo de bloques de países que se unen para tratar temas específicos en el orden internacional y de ahí pueden mantener no solamente su relación por una base ideológica, sino una relación estrictamente atendiendo determinados temas, ya sea económicos, ya sea geopolíticos o energéticos. Se hablaba también, por ejemplo, sobre el bloque del BRICS, la OPEP del gas, ¿no? Por ejemplo, con Argelia, con Rusia y con Qatar, en el entendido de que estos 3 países juntos podrían determinar o por lo menos influenciar en gran medida los precios del gas a nivel internacional con todo y lo que hay geopolíticamente hablando alrededor de esto. Entonces sí estoy de acuerdo en que estamos hablando de una nueva forma, pues ya no de hacer estos grandes acuerdos macro, ¿no? como ¿no? la OEA, etcétera, sino en términos de carácter de alianzas estratégicas, ¿no? Eso, por ejemplo, en América Latina, seguramente se comentará después, el día de mañana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llama a la consecución de un proyecto regional, que ya sabemos que no es la primera vez que pasa en América Latina, pero que suena interesante en la coyuntura actual, denominada la Gran Colombia, que tiene que ver con esta no unión política clásica como se entendía en los años de la Guerra Fría, no, sino como una especie de interacción, de comunicación y de relación de seguridad política y estratégica como hace mucho no se veía en América Latina, con todo y los obstáculos políticos que hay por este péndulo de gobiernos de derecha y de izquierda que hay en la región. Finalmente, me gustaría hacer un comentario sobre la pregunta de los medios de comunicación. Creo que por ahí Diana comentó cuál era el medio de comunicación que le podríamos nosotros recomendar para atender la realidad internacional, ¿no? Por esto de la realidad internacional, pues ya sabemos que es muy ambigua, que la realidad de un actor político no precisamente tiene que ser la realidad política de otro actor, sobre todo cuando están en encono esos actores. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahorita, pues es triangular la información. Si yo quiero ver qué es lo que pasa dentro de Irán, pues veo canales estadounidenses o saudíes. Si quiero saber cuáles son los puntos críticos de Estados Unidos, veo canales rusos. Si quiero saber qué es lo que pasa con China, pues veo canales, no, es decir, como triangular esta información en el entendido de que no hay un solo medio capaz de dotarnos esa realidad internacional en el entendido de la pregunta, sino diferentes medios y formas de retratar esa realidad internacional, que es una labor de nosotros como investigadores o como estudiosos de este tema, tratar de puentear y de triangular esas diferentes formas de retratar el orden internacional, sobre todo en tiempos actuales. Entonces, pues hay que leer muchos medios de comunicación, hay que triangularlos, hay que ponerlos a discutir y después de ahí hacer una labor de síntesis de eso, que evidentemente responderá a la posición política que uno como investigador también tenga sobre ese tema de la realidad que está estudiando, ¿no? Es lo que yo le quería decir a, creo que es Diana,
quien lanzó esa pregunta sobre los medios de comunicación. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, doctor Garduño. Doctora Varela, adelante, por favor. Sí, como no, gracias. Bueno, en cuanto al multilateralismo, yo creo que el primer golpe fuerte que se le dio fue durante la pandemia de la COVID y precisamente era Trump el que estaba en el poder en Estados Unidos. Pero también aquí quiero subrayar que los países africanos, pese a lo que se cree, no están con los brazos cruzados. Ellos están tratando de ser agentes dinámicos de su propio futuro. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto sumamente ambicioso, pero yo creo que si no te atreves, nunca vas a hacer nada. Entonces, bueno, es la zona de libre comercio continental, va a pasos sumamente lentos, comenzó en el 21 y va a pasos lentos, pero va, existe. O sea, es su forma de armar un multilateralismo continental. Por otro lado, también de los países africanos, varios países africanos ya están suprimiendo el requisito de visa para otros africanos. Por ejemplo, Botswana, Ghana, ahí no se necesita tener una visa. Si eres africano puedes entrar sin visa. Namibia también. Entonces, bueno, vemos cómo los africanos no están con los brazos cruzados, no están esperando a ver en el momento quién les ayuda. En cuanto a las fuentes de información, coincido con Moisés, aquí también mando un saludo y que creo que lo conozco más académicamente que físicamente, pero efectivamente yo creo que todos los académicos hacemos esta triangulación dependiendo un poco de nuestra especialidad. Yo, por ejemplo, trabajo con revistas académicas, los llamados journals. Lamentablemente en español prácticamente no hay que traten esa clase de temas. En la prensa internacional yo también trato de hacer esta triangulación entre BBC News, Le Monde, que es un periódico que yo leo mucho, y hay sobre todo para los jóvenes, hay un sitio que no tiene costo, que se llama allafrica.com, y ahí se puede conseguir información. Lo único malo es que muchas veces la información es directamente de Estados Unidos, de la BOA, de la voz de Estados Unidos en América, si no me equivoco. Eh, en cuanto a los grandes lagos, hay una cosa que es verdaderamente terrible. Estados Unidos, bueno, Trump ha insinuado que tiene derecho a la zona de tierras raras que existe en esta zona. Y sabemos que si se decide hacerlo, lo va a lograr, lo va a tomar, ¿no? En cuanto a la utilidad hegemónica, eso viene desde Tucídides. Tucídides decía que cuando una potencia hegemónica, mientras más se ensancha, mientras más se compromete en diferentes partes, en diferentes asuntos, lo que está haciendo es cavar su propia destrucción. Entonces, bueno, de alguna forma vamos a ver qué pasa con Estados Unidos, ¿no? Y ya por último, lo de los estados árabes. En general, la ayuda, entre comillas, que reciben los países africanos de estados árabes en general es bien recibida. Pero yo aquí subrayaría un aspecto que es prácticamente invisible. Es muy raro que alguien hable de la ayuda o de las inversiones que están llevando a cabo algunos países árabes en el continente africano. Yo creo que eso sería lo más importante. Muchas gracias, doctora. Pues probablemente vamos a entrar a nuestra última ronda. A menos de que alguien levante la mano, a lo mejor sería interesante por ahí escuchar a alguien, pero probablemente sea nuestra última ronda, si no es el caso. Tenemos dos preguntas y quiero añadir una petición adicional. Las dos preguntas son, ¿hasta qué punto? La primera pregunta de Ana Ruiz, que viene de Facebook, ¿hasta qué punto la intención de la administración de Trump para ocupar Groenlandia pondría en tensión la soberanía europea y el sector estratégico de la misma ante la acción de su principal aliado, la OTAN? Bueno, en parte creo que pues ya se ha respondido a esa pregunta, pero bueno, si quiere el doctor Domínguez brindar más detalles, adelante. Y la segunda es cuál será el futuro del derecho internacional ante su sistemática violación
en flagrancia de forma constante a nivel global por parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues parece que la mesa de mañana va a estar también muy interesante. Creo que todas las preguntas de manera directa o al menos indirecta han tocado las acciones recientes que hemos visto por parte de Trump. Y bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es darle la palabra nuevamente a nuestros participantes y les voy a pedir que añadan a eso una tercera vertiente. Bueno, cada quien escogerá qué pregunta desea abordar y si pudieran añadir algo con lo que a cual quieran finalizar, que a lo mejor no se haya tocado dentro de su región específica, algo que quieran decir para ya finalizar el evento. Entonces, empezamos con el doctor Roberto Domínguez. Adelante, por favor. Sí, brevemente, en 2 minutos. El, Creo que se usa mucho el término de soberanía al grado que a veces no tiene una significación muy clara. Sí. En caso de una invasión, y es el escenario más catastrófico, evidentemente se pone entredicho la integridad territorial de Dinamarca y por lo tanto de la Unión Europea. Es más complejo que solamente la soberanía, ¿sí? Es la seguridad que se ha planteado desde la creación de la OTAN y la falta de confianza, evidentemente, que se ha gestado a pesar de las diferencias desde la creación de la OTAN. Entonces sería una gran división entre Europa y los Estados Unidos. Nuevamente regresando al argumento de que otros actores están tratando de acomodar a los movimientos de Estados Unidos. En la historia europea desde 1945 no habíamos visto pasos tan decisivos en hacerse cargo de su propia seguridad. ¿Sí? Y esto es el resultado de la administración Trump. Muchos analistas han argumentado que la administración Trump en la primera parte como en la segunda tiene un gran efecto unificador en Europa. ¿Sí? Y de alguna manera esto se puede ver en lo que está sucediendo en Europa. Finalmente, con respecto al derecho internacional, no es solamente Estados Unidos quien viola el derecho internacional, ¿sí? En el caso específico de expansión territorial, también Rusia lo ha hecho, pero yo sería un poco no optimista, pero yo tengo una visión más larga del derecho internacional, ¿sí? El derecho internacional se crea como resultado del consenso de los estados y toma un gran tiempo que derechos humanos, comercio, prácticas criminales se eleven al nivel de derecho internacional. Y de ahí nuevamente baja a los estados. ¿Sí? Por eso, de alguna manera, vemos que el derecho internacional, uno de los problemas es la implementación de los estados. ¿Sí? Entonces, si consideramos solamente la violación en el caso venezolano o potencialmente el de Groenlandia o la invasión rusa a Ucrania, sí, ciertamente esto es resultado de una disfuncionalidad en la cual el derecho internacional no funciona por la disfuncionalidad del Consejo de Seguridad. Pero el derecho internacional es mucho más que eso, ¿sí? Hay tratamiento criminal a Benjamín Netanyahu, hay tratamiento criminal a Vladimir Putin en la Corte Criminal Internacional, ¿sí? Eh, el comercio se sigue moviendo por el derecho internacional. Entonces, el derecho internacional es muy grande, ¿sí? Pasa por un mal momento, ciertamente, pero yo tendré una visión quizá más global con respecto a quienes lo violan, a quienes de manera intencional no lo aplican como deberían ser dentro de sus estados, ¿sí? Pero también al gran progreso que se ha hecho en la codificación de la vida internacional desde 1945. Gracias.
Muchas gracias. Doctor Garduño. Muchas gracias. Pues muy brevemente, me gustaría recomendar, para efectos de lo del derecho internacional, el texto del International Law Report del 2025, que acaba de publicarse con un título llamado El derecho internacional no está muerto todavía, y ofrece diferentes perspectivas sobre cómo los ciudadanos de diferentes países a nivel internacional perciben el derecho internacional en términos de corrupción, en términos de cómo se rechaza la tortura, cómo se debe de luchar contra la hambruna, este mundo del deber ser, ¿no? Y tal vez, después de leer este reporte, una de las reflexiones que me dejó este reporte fue que tal vez las leyes no sean las mejores o son perfectibles, son las únicas que tenemos, pero tal vez lo que debemos hacer pues es luchar por su plena aplicación, no por un cambio radical del orden internacional. Son leyes que tardaron mucho tiempo en consensuarse y que después de cosas como el Holocausto, por ejemplo, se dieron cosas como las declaraciones universales de los derechos humanos, y que hoy en día, pues sucesos como los de Ucrania, como los de Gaza, como lo que está pasando en Venezuela o lo que potencialmente puede pasar en Groenlandia, pueden incluso hasta coadyuvar a que el derecho internacional también ajuste este tipo de nuevas violaciones para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Pero es una tensión constante. El mundo de la realpolitik y de la política de las grandes potencias frente al deber ser de los ciudadanos a nivel global con base en la ley y con base en el derecho internacional. Es una tensión que todo el tiempo nos ha estado acompañando y que sin duda los más vulnerables debemos todo el tiempo de apelar a que este tipo de mecanismos se fortalezca, sobre todo en tiempos de tensión y de incertidumbre como los que estamos viviendo, y que se haga valer de aquí hasta que se consumen otras formas de gobernanza global, ¿no? No tenemos otras, entonces hay que fortalecerlas, porque de alguna u otra manera no hay alternativas, o la alternativa sería, pues, esa política de principios del siglo XX, donde todas las potencias determinaban qué hacer y pululaba la ley de la selva o la ley de la jungla, y en este entendido, pues el orden internacional solamente se determinaba a partir de lo que pensaban y determinaban las grandes potencias, haciendo que los estados pequeños o los estados medios o lo que en algún momento se llamó la periferia simplemente se descontara de los análisis, ¿no? Creo que hay cosas como la interconexión, el ciberactivismo, la ciudadanía global, el papel de los estados pequeños y su fortaleza energética en algunos casos, y sobre todo la ética y la moral que muchos países y ciudadanos globales también tienen. Esto sin duda juega en un ámbito global, al parecer monopolizado por las grandes potencias, pero donde otros actores también juegan. Yo solo diría eso, doctor. Muchas gracias. Doctora Varela. Muy brevemente, bueno, el derecho internacional en África prácticamente ha sido la ley de la jungla, no se aplica, salvo en ocasiones muy contadas, pero a los africanos no cuentan en el campo del derecho internacional. Y quiero hacer otra referencia respecto a Estados Unidos y África subsahariana. La administración Trump dijo que ya no tienen un estatus especial los somalíes en Estados Unidos y tienen hasta el 17 de marzo para abandonar el país. Se calcula que hay por lo menos 4,000 somalíes en Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos un problema muy grave. El otro aspecto que quiero tocar es que ha insinuado Estados Unidos que tiene derecho a la zona de tierras raras, tanto en los Grandes Lagos, que es una zona regional, y de gobiernos amigos, entre comillas, de Estados Unidos, y en Sudán. Aquí en el caso de Sudán, quiero enfatizar que, según las Naciones Unidas, es actualmente la crisis humanitaria más grave a nivel mundial y prácticamente nadie habla de Sudán. Y cuando lo hizo Estados Unidos, hizo Trump con sus actitudes que quiere ser simpático, dijo, vamos a ver si nos encargamos de Sudán. Entonces, bueno, eso sería todo lo que yo diría.
Muchas gracias, doctora Varela. Pues hemos llegado al fin de esta interesantísima mesa con un panel de lujo que sin duda nos ha permitido comprender mejor los escenarios y desafíos que enfrentaremos en el 2026 en materia de política internacional. A nombre del Comité de Política Internacional de la MEI, coordinado por el doctor Rubén Chávez Cruz y su servidor Ricardo Villanueva, agradecemos la participación de nuestros ponentes, así como del público que nos acompañó. Les recordamos que mañana continuaremos con un segundo panel donde se abordarán otras regiones y perspectivas igualmente relevantes e interesantes. Muchas gracias a todas y todos. Excelente día.